Por escrito. Por escrito. Bienvenidos amigos de Por Escrito, estamos en una nueva entrevista ahora con Rodolfo Narón, pero antes de pasar con la entrevista, mi querida Ceci. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a esta entrevista. Tenemos un libro fuerte, tenemos un libro que se llama La letra alemana y tenemos el privilegio de tener aquí a su autor que nos va a invitar a leer pues este atrevimiento, ¿verdad, Rodolfo? Cuéntanos, bienvenido en primer lugar, cuéntale a las personas que nos están escuchando quién es Rodolfo y qué escribió. Hola Cecilia, hola Juan Carlos, gracias por estos minutos que me dan. Y La letra alemana es un horror porque narra la historia de dos niños, entre otros personajes, dentro del gueto de Varsovia, la Segunda Guerra Mundial y esos horrores que vivieron el pueblo judío principalmente, pero además los nazis, como sabemos, persiguieron a comunistas, homosexuales, gitanos, pero principalmente judíos, ¿no? Clara es una niña alemana que vive en Berlín con sus padres y sus dos abuelas, tiene 9 años y tratando de huir de la persecución de los nazis a los judíos, se van a Varsovia y ahí se ven atrapados por la guerra y por el gueto y ahí conoce entonces a Daniel y comienza la historia. ¿Qué es lo más complicado de la novela? ¿El escenario, la infancia, el contexto o el mensaje? La novela tiene 3 líneas narrativas, que es lo que la hizo complicada para mí, que es la línea narrativa de Clara, la línea narrativa de Daniel y los contextos históricos, los hechos reales, los hechos duros que están contados a través del personaje de Clara. La novela está dividida en un capítulo Daniel, un capítulo Clara, así sucesivamente, ¿no? Otro grado de dificultad fue pues ponerme en las emociones de estos niños que comienzan cuando ella tiene 9 años y él tiene 11 y la novela termina cuando ella tiene 13 y él tiene casi 15 años. Y otro grado de dificultad, creo que el mayor para mí, fue el contexto judío. Yo soy de Tequila, Jalisco, soy católico y cuando empecé a escribir la novela me di cuenta que no sabía nada de la religión judía, aunque tiene ciertos parecidos con los católicos, pero hay sus grandes diferencias también. Entonces tuve que meterme de cabeza dentro de la religión judía, pues porque es una novela que seguramente leerán muchos judíos y no quería cometer errores sobre ellos, ¿no? Qué interesante, Rodolfo, que te hayas interesado en algo que tiene tanta distancia autoral, ¿no? A veces dicen los escritores, decimos, que los personajes nos escogen, que las tramas nos escogen y que nosotros no las escogemos. En el caso de La letra alemana, ¿tú la escogiste o te dejaste atrapar? Creo que fue un tema que me dejó atrapar y como me dijo mi maestro Guillermo Samperio al inicio de mi carrera como escritor, me dijo, los escritores tenemos que escribir sobre lo que mejor conocemos, que fue mi primera novela, una novela que se sitúa en Tequila y que es una novela costumbrista, muy mexicana, donde la atmósfera la conocía yo muy bien. Pero después los escritores tenemos que ser como los actores e interpretar distintos personajes, así como los actores interpretan a niños, a viejos, a hombres, a mujeres, quiero decir, del otro género, así los escritores tenemos que tener esa capacidad. Entonces yo tuve que ponerme en la piel de estos personajes judíos, pensar y sentir como judío para poder dar el tono, ¿no? Y ese fue como mi primer gran reto, ¿no? Escribir y sentir con estas emociones de niños judíos. A nosotros en el proyecto de Por Escrito nos gusta invitar a las personas a ser lectores y escritores. Y en la parte de escritura me gustaría saber, Rodolfo, ¿cuál es la técnica o cuál es la disciplina de Rodolfo para escribir?
una novela de largo aliento? Leer mucho, investigar y tengo mi horario de escritura porque para mí Qué padre. la escritura es una profesión que he seguido adelante desde hace por lo menos 20 años, ¿no? Entonces, trabajo por la tarde, no soy el típico escritor que trabaja en la mañana porque se siente más lúcido. Yo como comencé escribiendo cuando aún trabajaba en oficina, entonces después de mi jornada laboral de oficina llegaba a casa y escribía esta primera novela, El orden infinito. Dejé de trabajar, ahora me dedico completamente a escribir, pero me quedé entonces con ese horario que no he podido modificar y es donde yo me siento más a gusto. Después de la comida me tomo un café expreso y sin ningún ritual de nada, simplemente me siento y escribo. Y escribo más o menos 4 o 5 horas diarias, de lunes a viernes, aunque para la escritura de esta novela que me atrapó y que entregué un poquito tarde a la editorial y que tenía a mi editor pisándome los talones diciendo que ya entregara, porque tenía que irse a imprenta la novela, escribí los últimos 3 o 4 meses todos los días de la semana. De domingo a domingo escribí entonces estas 4 o 5 horas al día y escribo más o menos un promedio de 4 cuartillas por día o por jornada. Esto quiere decir que escribo más o menos 1 cuartilla por hora, ¿no? Entonces, ese es un día cotidiano dentro de mi vida como escritor. Ahora fíjate bien, Rodolfo, me estás invitando a un viaje de fantasía, ¿no? Ahora quiero que me invites a otro. Los escritores sabemos de escribir, ¿verdad? Quiero que me describas el lugar en donde tú escribes. Quiero ver, show, don't tell. Dime por el amor de Dios, ¿dónde escribe Rodolfo? En mi estudio. Sí, ¿cómo es? Cuéntame. Siempre escribo en mi estudio. Si tú me preguntaras también ahorita, ¿cuál es el lugar en el que eres más feliz? Románticamente te podré decir los brazos de mi esposa, pero no, realmente, profesionalmente te digo que es en mi sillón del escritorio escribiendo. Ese es el lugar donde yo me siento pleno y feliz. Y mi escritorio tiene una credenza atrás, estoy rodeado de libreros, siempre tengo libros encima del escritorio, libros de poesía, siempre tengo un libro de las obras completas de Borges al lado, siempre tengo un Pedro Páramo también en mi escritorio, que son mis autores y mis libros de cabecera, ¿no? Y cuando a veces se me va la inspiración, cojo estos libros, los abro al azar y comienzo a leer y eso me hace otra vez relajarme y que se me oxigenen las ideas y volver a escribir. Vivo en un departamento de la Ciudad de México de 3 recámaras. Una es la recámara nupcial, otro es el estudio de mi esposa y la tercera recámara es mi biblioteca, mi estudio, donde no tiene closet. Quité el closet que tenía esa recámara e instalé ahí un librero de piso a techo y de pared a pared, donde hay una pequeña salita, 2 sillones, para recibir también ahí amigos y poder a veces tomar el café expreso ahí en mi sillón de lectura, que está también en un rincón de mi estudio, ¿no? Hay promesas que son imposibles de romper. Esto funciona como leitmotiv para la obra. ¿Cómo es esto en la vida real? ¿Qué piensa Rodolfo de esta idea poderosa? Creo que los seres humanos y los personajes de mi novela, tanto Clara y Daniel, hacemos pactos. Tenemos que empezar por hacer pactos con nosotros mismos y para poder hacer pactos con las personas que amamos, con las personas que nos interesan, ¿no? Y esas son, entonces, esos pactos, los pactos de amor, los pactos de amistad, son los que a veces son imposibles, por ahí nos hablan, imposibles de romper, ¿no? Por último, mi querido Rodolfo, cuando uno empieza a escribir una novela y sobre todo la primera frase, uno le hace una promesa al lector. ¿Cuál es la promesa que tú le hiciste al lector y que le vas a cumplir en esa novela? Que en todas mis novelas, no solamente en esta,
invito a los lectores a que lean con calma, que se relajen. Son novelas, mis 5 novelas son novelas de muchos personajes, de muchas tramas intrincadas, y es un viaje. Yo los invito a viajar conmigo, a subirse a mi tren o a mi barco y puedan entonces descubrir otros mundos, otros personajes y ser empáticos con los personajes que empiezan a descubrir, en este caso, la letra alemana. La pregunta obligada, y ya para terminar la entrevista, ¿qué sigue para Rodolfo Naró? ¿Qué viene más adelante? ¿Ya tienes alguna concepción de lo que sigue? ¿Todavía no? ¿Cómo se va a construir esto? Clara es un personaje que retomo de mis anteriores novelas, Un corazón para Eva y Una eternidad para Eva. Es la abuela de Eva, Clara, pero cuento ahora la historia de ella cuando es niña en el gueto de Varsovia. Y lo que sigue es la tercera parte de esta trilogía de Eva, que la estoy escribiendo ahorita, ¿no? Tenía que haber salido este año esa tercera parte de la trilogía de Eva, pero se me cruzó por el camino la letra alemana. Muy bien, pues con esto concluimos esta pequeña entrevista para Por Escrito. Que su vida literaria sea gozosa. Por escrito.